Bueno, las diferentes épocas del año, o los diferentes sucesos más bien, que se celebran en el año, van por lo general acompañados de una celebración particular, ¿sí? Y pues las redes sociales no, por supuesto que no escapan a esa lógica. Por ejemplo, cuando se avecina el Día de las Madres, pues uno eh, en los amigos que tiene contactos, pues aparecen muchos memes, muchas fotografías, muchas leyendas asociadas a lo importante que es la madre. Y ocurre con diferentes celebraciones, como decía hace un momento, a lo largo del año. Cuando viene llegando el 31 de octubre y todo esto que va asociado a la celebración del Halloween, entonces de pronto uno que tiene muchos amigos creyentes, no solamente aquí en Bogotá, sino en otras partes del país y de pronto en otros países, pues también empiezan a aparecer algunos mensajes muy confrontantes frente a la celebración del Halloween, lo pertinente de celebrarlo, algunos muy radicales de que no hay que celebrarlo, otros, estoy hablando de cristianos, por supuesto, mucho más flexibles, eh, enunciando con argumentos que no habría ningún problema para celebrarlo. Y ahorita diciembre, por supuesto, el mes de la Navidad también genera todo un despliegue mediático, ¿no? En los noticieros y bueno, nuevamente retomo en las redes sociales con nuestros grupos de amigos. Entonces también empiezan a aparecer un poco, ¿no? de mensajes, se abren algunos debates. Hay que celebrar, no hay que celebrar la Navidad. Están las posturas radicales de cristianos que afirman que la Navidad no hay que celebrarla porque tiene una tradición y un origen pagano. Y bueno, dan una serie de razones para llegar a esa conclusión. Otros más moderados dicen que no tiene ningún inconveniente celebrar la Navidad y más cuando en la Navidad estamos recordando la venida del Salvador. Entonces, esa polarización que vemos dentro de la iglesia cristiana, pues nos genera muchos interrogantes. Y más cuando vemos que debates como estos son los que han generado divisiones al interior de la iglesia. Y leía un artículo hace algunos días sobre una iglesia en los Estados Unidos, hace algunos años. Una iglesia no era de los hermanos en Cristo como hacía la descripción ahorita del hermano Gilberto, comentando un poco acerca del movimiento de los hermanos libres en el mundo. No, era una iglesia independiente, pero que en torno a un debate como el de la Navidad, si toca celebrarla, no celebrarla, generó una polarización tan fuerte que terminó en desgracia para la iglesia. La desgracia fue que la iglesia terminó dividiéndose. Una iglesia de más de 600 miembros, que es un número representativo, sin niños, sin contar niños, termina dividiéndose por una posición. Lo que debería ser una iglesia unida termina fragmentándose. Y lo vemos actualmente, ¿no? Vemos cómo hoy día en el mundo se habla hablando de nomás de iglesias cristianas, se habla de la iglesia presbiteriana, se habla de la iglesia bautista, se habla de la iglesia metodista, se habla de la iglesia ortodoxa, anglicana, luterana, calvinista, pentecostal, neopentecostal, pentecostal reformada, no reformada, y aparece todo un abanico de nombres, de calificativos, que para una persona no cristiana
pues generaría un poco de dudas, ¿no? Entonces, ¿qué es el cristianismo? Sin duda alguna, cuando vemos tantos nombres, cuando vemos tantas denominaciones, cuando vemos tantas formas de cristianismo en el mundo, queda la gran pregunta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas interpretaciones? Y para ello vamos a ir a uno de los libros del Nuevo Testamento en donde el tema central es la iglesia cristiana. Y es el libro de Efesios. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el libro de Efesios. Fue un libro que se escribió más o menos hacia el año 60, año 61 después de Cristo. Pablo es el autor de Efesios. Cuando Pablo escribió Efesios, escribió este libro 5 años después, 5 años después de que había vivido en esa ciudad. Él habitó la ciudad de Éfeso aproximadamente 3 años, o sea, más o menos entre el año 52 y el año 55, Pablo vivió allí en la iglesia de Éfeso. Fue uno de los fundadores de la iglesia de Éfeso. Él realizó su ministerio durante 3 años, continuó sus viajes y ya después de 5 años, ya preso posiblemente en Roma, Pablo escribe a esta amada iglesia esta epístola. Y esta epístola es apasionante, por supuesto que no la podremos estudiar con profundidad el día de hoy, pero es el libro que describe la naturaleza, el carácter, el propósito de la iglesia cristiana. Es la epístola que habla de las implicaciones de pertenecer a la iglesia cristiana. Es la epístola que revela el carácter de Cristo como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y la primera parte del libro de Efesios es netamente doctrina. Es lo que en el mundo de la teología se conoce como la eclesiología, el estudio sistemático de la iglesia y la razón de ser de la iglesia. Y el capítulo 1 del libro de Efesios relata el origen de la iglesia en el corazón de Dios. Siempre hemos dicho el origen de la iglesia en Pentecostés. Y claro, efectivamente, ese marca como el inicio formal en la tierra en que se dio inicio a la iglesia. Pero Efesios capítulo 1 nos refiere al origen de la iglesia en el corazón de Dios. Cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a mirarlo. Efesios 1, 3 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La iglesia se formó, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Y por supuesto que cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de estas 4 paredes. Estamos hablando de quienes conformamos la iglesia. Nosotros fuimos predestinados por Dios antes de la fundación del mundo. Hermoso, ¿verdad? Qué principio teológico tan impresionante, el de la predestinación. Sin haber existido físicamente, ya existíamos en la mente de Dios.
Y Dios ya había decidido salvarnos. Dios ya había decidido rescatarnos, hacernos parte de su cuerpo. El capítulo 2 de Efesios nos relata un poco la característica de la iglesia en su formación. Una iglesia que fue conformada a partir de imperfecciones. No porque Dios haya sido imperfecto, sino por quienes conformamos la iglesia. Y entonces en el capítulo 2 lo que está haciendo el apóstol Pablo es explicando cómo tanto judíos como no judíos son incorporados al seno de la iglesia. Una iglesia conformada por multitud de culturas. Ya estamos hablando de una iglesia diversa. Y que el capítulo 3 de Efesios nos habla de una iglesia como revelación de un gran misterio. O sea, la iglesia en sí mismo es un misterio de Dios, pero es un misterio que es revelado por Dios, por Cristo mismo. ¿Y cuál es ese misterio? Lo dice en Efesios 3 del 1 al 6. Ese misterio es que Dios ya había planeado que la iglesia estuviese conformada por judíos y gentiles. Nosotros somos parte de ese misterio, hermanos. Y bueno, después de explicar con detalle Pablo, con un detalle magistral, la doctrina de la iglesia cristiana, viene el capítulo 4 y ahí en adelante, que son capítulos que buscan poner en práctica toda esa doctrina. Y aquí vemos lo apasionante de las escrituras. Las escrituras no se quedan en retórica, no se quedan en teoría, sino que la teología cristiana aterriza a la cotidianidad de los hombres. Y el capítulo 4, que es el que vamos a mirar con algo de detalle, aunque suena pretencioso, busca llevar a la práctica esa razón de ser de la iglesia. Y si quieres poner un título al sermón de hoy, puedes ponerle como título: La unidad de la iglesia en la práctica. La unidad de la iglesia en la práctica. Y vamos a mirar el versículo 1. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice el versículo 1 que después de explicar, después de hacer el marco teórico, Pablo, entonces pasa a la práctica. Y después de explicar ello dice: por lo tanto, os ruego. ¿Y qué estaba rogando Pablo a los oyentes? Un comportamiento como es digno de quienes han sido llamados. Es decir, tanto valor que existe detrás de la conformación de la iglesia, porque es el poder de Dios, habiendo escogido a miserables como nosotros, habiéndonos hecho parte de su cuerpo, que es la iglesia, haberla constituido para impactar a las naciones. Eso debía materializarse en un comportamiento como es digno de quienes hemos sido llamados. Entonces hay una caracterización de la iglesia.
Y dentro de la caracterización de la iglesia hay un comportamiento digno que hace a la iglesia diferente a cualquier otra institución que existe en el mundo. Y menciona algunas virtudes en el versículo 2. Y las virtudes de las que habla son humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, amor. Estas son las virtudes. Compórtense siendo humildes, amables, pacientes, tolerantes, en amor. Démonos cuenta de algo interesante acá, mis hermanos. Son virtudes de la iglesia cristiana, pero en función del otro. Y eso nos deja ver un elemento que muchas veces pasamos por alto en la caracterización de la iglesia. Y es que la iglesia, conformada por individuos como nosotros, está en función del otro. Porque uno es humilde con el otro. Uno es amable con el otro. Tolerante y amoroso con el otro. Porque cuando yo estoy considerando al otro, estoy de alguna manera mostrando unidad de pensamiento. Y no es posible hablar de unidad cuando estas virtudes no son practicadas en la iglesia. Y qué interesante que en Gálatas 5:22, ustedes lo pueden mirar ahí rápidamente, cuando se hace la descripción de los frutos del Espíritu, estas virtudes aparecen allí. O sea, Pablo no está hablando de cosas nuevas, está haciendo una interconexión. Está diciendo que parte de la caracterización de la iglesia, que es estar en función del otro, son parte de los frutos mismos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de humildad, estamos hablando de esa virtud de anteponer al otro por encima mío. Decía Pablo, poniendo al otro como superior a mí mismo. Cuando se está hablando de la amabilidad, se está hablando de alguien que por su actitud afable, complaciente y afectuosa es digna de ser amada. O sea, que se hace querer. Esa es una persona amable. Y es otra de las virtudes de quienes conforman la iglesia. Se hace amar de los otros. Paciencia. La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y el amor, como el vivo afecto o inclinación hacia una persona a quien se le desea todo lo bueno y por quien se está dispuesto a hacer lo humanamente posible. Y claramente cuando vemos estas virtudes las encontramos en Jesucristo. El milagro de la iglesia existe por Jesucristo, porque Jesucristo mostró humildad al dejar su trono, su poder, que es lo que nos recuerda la Navidad, ¿no? Dejó su gloria y se hizo como hombre y murió con una muerte de cruz. Mostró amor. Fue un hombre que se hizo amar porque Él es amor. Sufrió la paciencia, soportando las inclemencias del ser humano, y a pesar de ello, morir por nosotros, que es la máxima expresión del amor, ¿no? Dar su vida por el otro. No se puede hablar de unidad en la iglesia, hermanos, cuando estas virtudes
no las practicamos nosotros. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De este texto se pueden inferir varias cosas. La primera de ellas es que Pablo está haciendo hincapié en que esa unidad de la iglesia debe preservarse de principio a fin. Y que las condiciones están dadas para que efectivamente esa unidad sea efectiva. Y esa unidad es efectiva en la medida en que existe un solo Dios, en que existe un solo Señor, en que existe una fe que es la que nos convoca a autodenominarnos cristianos. La fe en que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y que la salvación no se puede obtener por otro medio, sino por Cristo. Claro que debe haber unidad en ello. No pueden haber iglesias donde unos crean que Jesucristo es el único camino y otras donde crean que Jesús es el camino o es uno de los caminos, pero también existen otros, como las obras. Hay unos mínimos no negociables para Dios. Y parte de esos mínimos no negociables es que aquel que se hace llamar cristiano y aquel que cree ser miembro de la iglesia no puede creer que existe otro Dios fuera del Dios al que creemos en la Biblia. Que no hay otro camino sino Jesucristo. Y que el bautismo, un solo bautismo, ya sea interpretando el bautismo como la incorporación al seno de la iglesia o como el acto de obediencia por inmersión en el agua, de identificarse con la iglesia. Cualquiera de los dos, uno u otro, no se contradicen. Porque el bautismo es símbolo de mi identidad con Cristo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Hermanos, hay mínimos no negociables. Pero también debemos entender que así como en el capítulo 3, Pablo está escribiendo que la iglesia fue conformada por judíos y por gentiles, la iglesia es heterogénea también. Y aquí hablamos de un principio que es la unidad en la diversidad. No todos podemos pensar lo mismo. Por supuesto, dejando claro a estos mínimos no negociables. Estos son inamovibles. Pero cuando incorporamos en los estudios culturales de la iglesia a lo largo del tiempo, nos damos cuenta que la iglesia es heterogénea, es diferente. No es lo mismo una iglesia en África, no es la misma manifestación del hombre en África como adora a Dios que la manifestación de un occidental adorando a Dios. Pero el occidental adorando a Dios no se puede considerar mejor que el africano que está adorando a Dios. Hay diversidad. Uno de los logros más importantes en Colombia en las últimas décadas fue la firma de la Constitución de 1991. El espíritu de la Constitución del 91 es un espíritu completamente liberal, ¿no? En donde por primera vez en la historia de Colombia se reconoce
al país como un país conformado por personas pluriétnicas y multiculturales. Y pues eso debería generar en todos, pues sí, pues eso es normal, es decir, hay que respetar la diversidad del otro. Sin embargo, por muchas décadas eso no se permitió en el país, porque antes de la Constitución del 91 éramos regidos por la Constitución de 1886, es decir, nosotros en el siglo XX estuvimos regidos por una Constitución del siglo XIX, y eso explica en las dinámicas del país gran parte del atraso que tenemos como sociedad. Entonces, en la Constitución del 86 se definía al colombiano como aquel que habla español y profesa la religión católica. Por ello, en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, no, y principios mitad y hasta finales casi del siglo XX, la persecución hacia los protestantes, o sea, hacia las personas de nuestro movimiento fue tan fuerte, porque pues es que el colombiano es católico y habla español, entonces quienes eran evangélicos padecían la persecución. Y aquellas comunidades que de pronto no hablaban el español, como algunas comunidades indígenas en Colombia, o los mismos raizales en San Andrés y Providencia que hablaban en creolo o en inglés, pues ellos no se sentían identificados con Colombia. Y eso cambia a partir de ese momento. Se reconoce la diversidad del colombiano. Y no comprender eso generó guerras civiles y muchos conflictos en el país. Bien, estamos hablando de historia patria, pero cuando miramos la razón de ser de la iglesia, o más bien la historia de la iglesia, ha ocurrido lo mismo. Ha habido persecución entre nosotros porque ellos piensan diferente frente a este asunto. Y gran parte de la apatía en el mundo que existe hacia el cristianismo es culpa nuestra. La existencia del Estado Islámico, ese grupo terrorista que quita cabezas, que está destruyendo pueblos, que están haciendo cosas horribles. Cuando se estudia históricamente estos grupos que buscan reivindicar un propósito en la sociedad, parte de la apatía que existe en estos movimientos radicales musulmanes hacia Occidente es la asociación de Occidente con el cristianismo. Porque ellos recuerdan al cristianismo como esos ejércitos que armaba el Papa en la Edad Media con espadas para ir a matar musulmanes en Tierra Santa. Esas escenas macabras de musulmanes decapitando niños, decapitando personas, eran las imágenes que hacía la iglesia en la Edad Media, quemando gente viva. Eso lo hacía la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Que gran parte del odio hacia el cristianismo no lo hemos ganado nosotros por nuestra forma de proceder, por no respetar las particularidades. Hermanos, hay estilos culturales que han de respetarse, pero que eso ha generado divisiones. Entonces una iglesia se divide porque es que aquí nos gusta usar batería y allá no les gusta usar batería. Entonces los que usan batería son rockeros, son metaleros, hay que expulsarlos y entregados a Satanás. Por un instrumento musical generar una división en una iglesia, hermanos. Qué triste. La música se vuelve un factor de división, lo es. La forma de vestir en una congregación es causal de división, lo ha causado. Y si el hombre no se pone la corbata antes del culto, no puede entrar a la iglesia, porque es indigno. Y entonces, el que usa la corbata es más puro. Y entonces arma rancho aparte. Y el que no la usa, entonces arma su rancho aparte. Y entonces vestimentas, la música y otro tipo de posiciones que vienen al caso como irrelevantes han generado divisiones en la iglesia. Y eso va en contra de lo que el Señor quiere. La iglesia ortodoxa
en el mundo. ¿Se dividió a causa de qué? Cuando uno mira los inicios de la división de la Iglesia Ortodoxa, que tiene una fuerte influencia en Europa del Este, se dio básicamente porque Constantinopla no quería rendirse a los pies de Roma. Constantinopla era una ciudad próspera y Roma en ese momento ya era una ciudad que estaba declinando. Entonces, ¿para qué someternos al obispo de Roma cuando aquí somos prósperos y podemos tener una iglesia fuerte? Y se divide y se arma la Iglesia Ortodoxa. Y así podemos ver muchísimos casos. Y como les decía al principio, como el tema de la Navidad. Y entonces llegan los mensajes de que no hay que celebrar la Navidad, que eso es del demonio, que eso está mal, y entonces empiezan a echar un poco de cuentos de los orígenes del árbol de Navidad y los orígenes de las luces, y se aferran a historias que no tienen un acervo histórico real, pero las venden como verdades, y que el cristiano no puede celebrar esas cosas, y terminan dividiéndose iglesias. Y terminan mensajes de un lado para otro en vez de aprovechar oportunidades para predicar a Cristo, nacido y muerto en la cruz. Qué triste que la iglesia, y en la iglesia nos metemos en discusiones que son a la hora de la verdad irrelevantes, cuando el propósito de la iglesia es mostrar la unidad en el mundo y a mostrar a Cristo como fiel tipificación de esa unidad. Hermanos, hay cosas mucho más importantes que hacer. Y cuando vemos tantas personas sin Cristo, cuando vemos tanta necesidad en este mundo, creo que pensar en esas discusiones tienden a convertirse en algo irrelevante. Cuando vemos que a lo largo de la Biblia lo que Dios más quiere es que el hombre proceda al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y a ello es que debemos darle todo el impulso, toda la fuerza y todo el vigor. Dios quiere una identidad, pero debemos entender que esa identidad se explica en la unidad en medio de la diversidad. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Wow, qué hermoso este pasaje. O sea, conforme a la medida del don de Cristo, nosotros los cristianos hemos gozado de la gracia de Dios. Y hemos gozado de la gracia de Dios, ¿cómo? Por medio de los dones. Entendiendo la particularidad y la heterogeneidad que hay en la iglesia, Dios repartió dones. Y tiene toda la autoridad para haberlo hecho. Porque explica, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es decir, el Cristo que reparte los dones es el Cristo que desde su corazón en la eternidad había idealizado y construido a la iglesia cristiana. Versículo 7, conforme a la medida del don de Cristo, todo cristiano ha recibido de su gracia. Cristo no fue derrotado en la crucifixión, hermanos, como de pronto Satanás se deleitaba en su momento. No, su crucifixión y su posterior resurrección es la garantía de su triunfo, de su victoria. Y la victoria de Cristo se entiende hoy día con la existencia de la iglesia. Es decir, tenemos mucho que mostrar como iglesia, hermanos. Somos la luz en medio de este mundo. La iglesia está mostrándole al mundo que Cristo venció, que Cristo triunfó. Y saben que Cristo nos dio dones. La palabra don viene del latín donum, que significa dádiva, presente o regalo. Un bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe.
nosotros hemos recibido dones, hermanos. Y de eso ya vamos a hablar en un momento. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él hizo su obra completa. Y el propósito de Dios era mostrar la joya de su obra con la iglesia, que somos nosotros. Hermanos, somos una joya para Dios. La iglesia es una joya para Dios. Pero lamentablemente hemos hecho cosas muy malas que nos han deslegitimado en el mundo. Hemos perdido credibilidad. Cuando se habla de iglesias cristianas en el mundo, se habla de corrupción, se habla de negocio, se habla de ignorancia. Esa es la asociación que se tiene de iglesia cristiana actualmente. Y eso es demasiado triste. Hermanos, si no estamos solamente en nuestras manos, estamos en las manos de Dios. Y lo más hermoso es que Él nos dio dones, como decíamos hace algún momento. Y cuando miramos el versículo 11, nos podemos dar cuenta de la particularidad y la riqueza que hay al interior de la iglesia. Y dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Interesante que aquí no se hace una descripción de los dones, pero sí se hace una descripción de quienes poseen esos dones. O sea, las personas dotadas con ese don. Y se habla de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y es interesante que estos dones están encerrados en un vínculo común. Y es que son comunicadores de la palabra de Dios. O sea, la fuerte relación que existe entre la iglesia y la palabra de Dios es y debe ser indisoluble completamente. Por eso es que es tan triste hablar de una iglesia de mala doctrina. A veces parece absurdo decirlo, ¿no? Es una iglesia, pero no de muy sana doctrina. Y eso, por supuesto, es bastante triste y lamentable. No quisiéramos decirlo, pero la verdad ocurre. Recordamos en los apóstoles y en los profetas aquellos que recibieron la palabra del Señor. Recordamos a los evangelistas como aquellos que tienen el don para proclamar a otros la palabra del Señor. Pensamos en quienes tienen el don de enseñanza, en los maestros, como aquellos que comunican la palabra y capacitan a los hermanos de la iglesia. Y pensamos, por supuesto, en nuestros pastores y ancianos que hacen el acompañamiento de la vida espiritual de las ovejas con la palabra de Dios. La palabra de Dios juega un papel central en la existencia y en el operar de la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Si la iglesia no fuera diversa, Dios no habría hecho la comparación de la iglesia con un cuerpo. Porque un cuerpo tiene diferentes funciones, ¿verdad? Cuando nos miramos a nosotros mismos decimos, wow, Dios es perfecto. No estoy diciendo el wow porque sea muy bonito, ¿no? Sino porque viendo el funcionamiento del cuerpo, definitivamente me doy cuenta que Dios es perfecto. Pero cada miembro del cuerpo, cada órgano, tiene una función específica. Y a veces aquellos, como dice Pablo en otra sección, ¿no? Aquellos
menos importantes aparentemente juegan un papel fundamental. Y entonces imagínense la mano sin el dedo gordo, ¿cómo sería, por ejemplo? No valoramos nuestro dedito, ¿no? Pero ¿qué sería de nosotros sin el dedo gordo? O sin el dedo pequeño. Sin cejas, por ejemplo. Y se ríe mi hermano Hernando. ¿Qué sería nuestro hermano Hernando sin cejas, hermano? No sería nuestro Hernando. Cada miembro del cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo juega un papel fundamental. Y en la construcción de la iglesia el Señor dice, mire, unos son apóstoles, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Somos diferentes y en la iglesia se necesita de todo. No podemos ser iguales. Claro, eso es una ventaja, pero también puede ser mal tomada por nosotros. Es ventaja porque nos hace más fuertes. Puede ser una desventaja cuando no la sabemos asumir. Porque como mi hermano no es igual a mí, su carácter no es el mismo que el mío. Eso es lo que a veces empieza a generar confrontaciones, choques, dificultades. Pero por eso el Señor retoma el versículo 2 de Efesios, ¿no? Cuando habla de la humildad, cuando habla de la tolerancia, cuando habla de la amabilidad, cuando habla del amor, porque a Dios le interesa diversidad en medio de la unidad para preservar la comunión unos con otros. Y por ello es que hablamos de desórdenes y enfermedades cuando el cerebro piensa una cosa y el cuerpo ejecuta otra cosa. Ya hay un problema en el cuerpo. Cuando hablamos del sistema inmunológico del cuerpo, cuando los glóbulos, por ejemplo, los glóbulos blancos, no recuerdo la enfermedad en este momento, ¿cómo se llama? Los glóbulos blancos que juegan un papel fundamental en el sistema inmunológico del cuerpo, empieza a devorar las células mismas de la sangre. Ahí hay un desorden. Muchos lo llaman leucemias, sospecho que sí es la leucemia. Ahí hay un desorden, hay claramente una enfermedad porque hay una autodestrucción del cuerpo. No es lo normal. Y no es normal porque dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está la explicación al por qué Cristo constituyó una iglesia con miembros diferentes. El que habla mucho, el que habla poco, el que toca un instrumento, el que no lo toca, el que es más dado a servir, el que es más dado a enseñar. El propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los dones, hermanos, en la iglesia y la diversidad en la iglesia tienen el propósito de equipar, tienen el propósito de servir, tienen el propósito de edificar, capacitar, trabajar, extender. Esa debe ser la razón de ser de la iglesia, la edificación del cuerpo y la extensión del cuerpo. Y no podemos trabajar, no podemos servir, si no aprendo a entender que mi hermano es diferente a mí. Y a veces juzgamos mucho, porque uno quiere que todos sean como uno, y no puede ser, porque somos diferentes. Somos diferentes. Hermanos, Dios no hace distinción entre un clero y unos laicos.
cuando pensamos en la iglesia, pensamos muchas veces en que, no, eso es para los que están vinculados al ministerio, pero yo no estoy vinculado a ningún ministerio. No, no existe una diferencia entre el clero y los laicos, como de pronto ocurren en otras denominaciones, ¿no? Donde sabemos quiénes son los que sirven y el resto va simplemente a una reunión el domingo, a un culto, a una misa. No, el Señor quiere involucrar a todos los cuerpos, a todos los miembros del cuerpo en el ministerio. Eso implica que el cristiano, hermanos, debe jugar un papel activo en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el proceso de crecimiento de la iglesia no para, sigue y continuará. ¿Hasta qué momento? Hasta cuando el Señor venga por su iglesia. Este no para. Y eso también es garantía, ¿no? De que no vamos a alcanzar la perfección en esta tierra. Es un proceso progresivo. Versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un proceso progresivo, hermanos, y no para. La gran pregunta es, si la iglesia no tiene que parar, si la iglesia tiene que avanzar en su proceso de consolidación y edificación y extensión, ¿por qué muchas veces paramos nosotros? Porque a veces nuestras vidas espirituales se estancan. No crecemos. Pasan los años y hermanos siguen igual y no cambian. Y su compromiso con la iglesia es exactamente el mismo, de domingo sentado en una banca. Hermanos, ser parte del cuerpo de Cristo no me puede dejar como un ente. Algo debo hacer para la gloria del cuerpo. Que si el Señor te tiene para ser un predicador, hermano, hay que predicar. Si el Señor te tiene para servir, hermano, hay que servir. Pero no podemos quedarnos quietos. No podemos ser, como dice el versículo 14, niños fluctuantes todavía. Como niños recién nacidos tomando tetero. Qué feo se ve, ¿no? Imagínense un adulto tomando tetero en Transmilenio ahí con su... Hace un tiempo hubo una moda, los candies que se llamaban, ¿no? Que eran esos adolescentes que se creían amos del mundo y andaban con sus collares de pepas de colores y su chupo metido en la boca. Y yo no sé si hubo un candy aquí entre nosotros, hermanos, pero eso se veía bastante curioso, ¿no? Claro, porque uno asocia el chupo con una determinada edad. Pero la analogía funciona perfectamente en el cuerpo de Cristo, hermanos. Hermanos que llevan 1, 2, 5, 10, 15 años y siguen en las mismas, es cual candy con su chupo andando en la calle. El mismo. No hay diferencia. No es lo que Dios quiere. No es la voluntad de Dios. Versículo 17. Vamos a avanzar más rápido. Ya me acabó el tiempo. Pero no lo quería dejar pasar por alto. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No seamos como ellos. Y cuando vemos toda esa descripción, es una descripción movida por el egoísmo, el yo qué quiero, el yo qué voy a hacer, mi dureza de corazón. El egoísmo va en contravía de la razón de ser de la iglesia. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por supuesto, el Señor Jesús quiere una iglesia santa, perfecta, que irradia al mundo. Pero la realidad es que Él sabe quiénes conformamos la iglesia y lo que éramos antes de llegar a la iglesia. Y nos dice 2 Corintios 5:17, que seguro muchos lo saben, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los vicios, las prácticas que teníamos antes, que por cierto tendían a ser egoístas, no podemos practicarlas acá. Versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Y la verdad, hermanos, es que pasa muchas veces, ¿no? A veces nos cargamos con un hermano y pueden pasar las semanas, los meses, lo vemos en la iglesia y tratamos de desviar la mirada. O sea, nos hacemos los locos para no saludarlo. Y pasa. Es una práctica egoísta y va en contra de la unidad. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Aplica para la iglesia y por supuesto, si mi pareja es cristiana, es mi hermana en la fe. Y suele ocurrir también, ¿no es cierto? Muchas veces nuestro carácter se prueba realmente es en el hogar, con nuestra pareja. Esta semana, por la gracia de Dios, cumplimos 5 años de casados ya. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que se va poniendo viejo. Y claro, uno empieza a entender este versículo cuando está casado, ¿no? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces en los momentos de discusión, y más si la discusión es en la noche, ¿no? Porque si es en la mañana, pues bueno, uno tiene todo el día como para enmendar, refrendar la situación, pero si preciso ocurre a las 10 de la noche, ya queda menos tiempo para solucionar el impasse. Pero hay que hacerlo, porque cuando nosotros hablamos de estar bien con nuestro hermano, con nuestro prójimo, pues nuestro cónyuge es nuestro hermano, nuestro cónyuge es parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos invita a que no pequemos. Él entiende que somos seres racionales con emociones, que chocamos a veces, que nos ponemos de mal genio, pero eso es una cosa y el pecar es otra cosa. Y en el caso de las parejas, como principio hemos tomado, es absurdo durar 1, 2, 3 días peleando cuando sabe uno que tiene que contentarse con el cónyuge. O sea, si hay que contentarse finalmente con él, ¿para qué esperar 5 días? Es absurdo. Entonces, si lo lógico y lo irremediable es solucionar las cosas con el cónyuge como debe ser, pues lo mejor es solucionarlo cuanto antes. Y así se evita uno inconvenientes. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece.
necesidad. Nuevamente, invitando a pensar no en lo mío, sino en el otro. La iglesia es el espacio para compartir con el otro. Y si el Señor me ha provisto un trabajo honesto, qué mejor que yo pueda compartir de la bendición de Dios con los otros hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, pilas con el lenguaje, pilas con la forma como nos expresamos, pilas con las groserías. Lamentablemente los jóvenes, muchos jóvenes y adultos, ¿no? Parte de su léxico y parte de su vocabulario son las groserías, y eso no puede ser. Y cuando hablamos de palabras corrompidas, no solo hablamos de grosería, ¿no? Hablamos del chisme, la injuria, la calumnia hacia el hermano. Eso acaba la unidad en una iglesia. Y muchas iglesias se han dividido por el chisme, por la calumnia. Satanás aprovecha muy bien ese pecado nuestro para hacer de las suyas. Y no contristéis, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Estudiábamos con los jóvenes el viernes en la última reunión del año, que estudiábamos la vida de Jonatán. Y Jonatán es un claro ejemplo del hombre que lo dejó todo por causa de su amado hermano, David, su amigo. Cedió el trono, dejó lo mejor de su vida por causa de David, y ahí mostró la capacidad de nobleza y entereza de un hombre con su amigo. Y el Señor quiere de su iglesia eso, que cada cuerpo no esté andando para su lado, hermanos, sino que cada miembro del cuerpo trabaje en pro de un solo propósito: la gloria y la exaltación de nuestro Señor. A Él sea esa gloria por los siglos de los siglos. Amén.